Noticias que marcan la agenda económica en este jueves, y para hablar de ello ya está en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches, un placer acompañarlos. Vamos a empezar con la reunión entre los líderes de México y Canadá en el país azteca, un encuentro para hablar del TEMEC sin duda, pero sin Estados Unidos. Así es, el primer ministro canadiense llegó a Ciudad de México para hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum en un intento de restaurar esas relaciones bilaterales en ingeniería, agricultura, hasta incluso el área espacial, tal como lo dijo Carney en la rueda de prensa final. La reunión, sin embargo, se da sin Estados Unidos, el tercer país clave en el acuerdo tripartito TEMEC y quien es el principal cliente o comprador de los productos mexicanos. Los datos oficiales más recientes que revelan que casi el 84% de las exportaciones de México terminan en Estados Unidos y solo el 17% va con destino a otros países, incluida ahí Canadá en este pequeño porcentaje. Pero si hacemos un zoom en estos datos y vemos la relación comercial neta entre México y Canadá, el registro de la Secretaría de Economía mexicana muestra que las ventas hacia este país han ido en aumento hasta el dato de mayo de este año, que llegaron a unos 1.853 millones de dólares. Por ejemplo, hace 4 años, en 2021, las ventas a este país eran unos 615 millones de dólares menos que ahora. Las compras mexicanas a productos canadienses, en cambio, han variado. Es ese dato o esa línea que vemos en color rojo, y en el quinto mes del año cerraron en unos 980 millones de dólares. Pese a las palabras optimistas de ambos líderes, hoy la bolsa mexicana no se salvó de las pérdidas y cerró con un retroceso de 0,4%. Un panorama que se compartió en la región. Brasil retrocedió levemente y Argentina casi perdió un 5% en el Merval. Las conversaciones de Carney y Sheinbaum se dan antes de la revisión del Tratado de Libre Comercio que tienen estos dos países junto a Estados Unidos y bajo la presión arancelaria que ha impulsado Donald Trump, de la que no se han salvado las economías de sus otros dos hermanos en distintos sectores. El resumen de esta visita del día de hoy los tiene Albert Naya. Dos países buscando salvar un acuerdo entre tres y preparados ante cualquier escenario. Mark Carney, primer ministro canadiense, está en Ciudad de México. El objetivo: acercarse a Claudia Sheinbaum para abordar el tratado entre México, Canadá y Estados Unidos. Lo que hemos platicado es cómo fortalecer el comercio México-Canadá como parte del tratado comercial. Evidentemente queremos mantener el TEMEC y afortunadamente pues se abren ya las mesas de trabajo relacionadas con su revisión. Entonces los tres países queremos mantener el tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá, pero queremos fortalecer el comercio con Canadá. Factor que el primer ministro canadiense también destacó antes de subirse al avión. México es nuestro tercer socio comercial más importante y aprovecharemos la oportunidad para fortalecer esta sólida alianza y crear más oportunidades para nuestros trabajadores y empresas. 80 años de relaciones diplomáticas. México es el tercer socio comercial de Canadá, un vínculo que se refleja en la industria automotriz, la minería y la infraestructura para el sector energético. El comercio bilateral y la inversión entre ambos países sumó unos 56.000 millones de dólares en 2024, según Ottawa, lo que denota que la cifra ha ido al alza, especialmente desde 2020. Pero las relaciones bilaterales no siempre han sido buenas. De hecho, un primer ministro canadiense acude por primera vez a Ciudad de México tras 8 años. Carney intentará reparar unas relaciones bilaterales tensadas en el último año con el socio mexicano, en medio de la ofensiva arancelaria del presidente estadounidense. A finales de 2024 y principios de 2025, destacados políticos regionales canadienses defendieron expulsar a México del tratado trilateral para evitar que Trump impusiera aranceles al país. Pero ahora que Canadá está sintiendo los efectos de los aranceles en su economía, el gobierno no se puede permitir crear más problemas en sus relaciones comerciales y políticas con sus socios más cercanos. Juan Pablo, vamos a cambiar de tema. El presidente ruso dijo que la economía del país no va a crecer tanto mientras se concentran en controlar la inflación. Así lo dijo él. La tasa de inflación, sin embargo, ha venido cayendo desde ese 10,3% anual de marzo hasta el 8,1% que registró en agosto, cayendo desde esos 2 dígitos a solo 1. Putin, sin embargo, dijo que hay que sacrificar el crecimiento económico mientras intenta ahogar la inflación a los niveles que tenía por allá en 2023. También dijo que la recesión estaba lejos de llegar a Rusia, contradiciendo a algunos de sus funcionarios que reconocieron que ese país estaba al borde de esa recesión. Pero además, un gráfico publicado en el informe del Banco Central ruso a principios de septiembre mostró 2 trimestres consecutivos en la caída del Producto Interno Bruto, lo que por defecto y definición económica sería una recesión técnica. Escuchemos lo que dijo.
En algunos otros países ya he mencionado esto, como en los Estados Unidos. Quiero despolitizar este tema. Lo hicieron durante la guerra de Vietnam y la guerra de Corea. Aumentaron los impuestos específicamente a las personas de altos ingresos. En principio haremos lo mismo. Es importante no exagerar, tener cuidado. Pero en general, cuando la gente ve que su dinero se está utilizando para una causa específica y noble, generalmente no hay objeciones. Nuestra gente es muy patriótica y no codiciosa, pero es importante que vean que se está utilizando para una causa noble, específica. Como dije, vale la pena considerarlo. Vamos a cerrar hablando de la millonaria inversión que hizo la empresa Nvidia en una compañía tecnológica. La empresa estadounidense fabricante de chips de inteligencia artificial anunció una inversión de $5.000 millones en su rival Intel. Según el acuerdo entre ambas partes, ahora las compañías desarrollan conjuntamente chips para computadores y centros de datos. Pero además, este acuerdo se produce tras la adquisición por parte de Estados Unidos de una participación del 10% en Intel, empresa que se ha quedado atrás en los últimos años mientras la IA avanza. La inversión de Intel hizo que sus acciones hoy se dispararan más allá del 22% al cierre de Wall Street, pero después retrocedió. Nvidia también se benefició con la noticia y sus acciones subieron 3,4% hasta los $176. Pues Juan Pablo, muchas gracias por toda esta ampliación económica. Punto final, mañana con más. A ustedes, gracias por su sintonía. Breve pausa y volvemos.